Hola, hoy en Pensar Tierno vamos a conversar alrededor del pensamiento colectivo y de los efectos que tiene pensar a los demás y a nosotros mismos desde ahí. Abordaremos un poco de cómo el pensamiento monógamo puede ser cuestionado y de las diferencias que nosotros notamos entre una mirada y otra. Así que vamos a Pensar Tierno. Oli. Oli, ¿cómo estás? Bien, tengo frío, pero bien. Ya con frío. Si es que ya está helando. Pues sí. Pues ¿cómo están? Yo soy Aralín Figueroa. Yo soy Jess Flores. Y hoy vamos a hablar de este tema del pensamiento colectivo, que es un poco para hablar como qué sería la otra cosa que no es pensamiento monógamo, ¿no? Entonces, como que lo que decíamos es, en uno de los primeros capítulos, pues es esto, que más bien es esta cosa distinta al pensamiento colectivo, pues es el pensamiento monógamo es el pensamiento colectivo. Y bueno, pues lo que queríamos es como también ver qué es ello, cómo podemos fomentarlo, cómo lo hemos encontrado y todo eso, pues también para que vayamos pensando más alrededor de eso. Y pues de entrada, o sea, un poco ya lo decía, pero ¿tú qué entenderías o qué entiendes por pensamiento colectivo? Pues creo que yo lo entiendo como una forma de mirar el mundo en donde estamos como conscientes justo de la colectividad, en donde tenemos presente a la comunidad y que entonces todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que sentimos es una colaboración con otras personas. Entonces, para mí el pensamiento colectivo implica como tener presente eso, pues implica tener presente a los demás en las cosas que hago y en las decisiones que tomo, pero también entenderme a mí siempre en relación con otras personas, pues. O sea, es que lo que yo soy también es como una co-construcción y un resultado de estar en relación con personas y viceversa, o sea, que lo que otros son también es un resultado y una co-construcción. Entonces, como que para mí implica pensarnos como de forma muy colectiva, de manera permanente, básicamente. Sí, creo que también cambia esta idea de que esa relación que tenemos con las otras personas pues no es transaccional, ¿no? O sea, como que yo tengo, o sea, esta idea como más económica en la que yo acumulo cosas o obtengo cosas de los demás. Más bien pensar en que yo colaboro con esas personas y o sea, y como que hay algo que mutuamente compartimos y que nos cae bien, ¿no? Y que entonces esas relaciones pues son vistas más como red y no tanto como una pirámide, que al final como que yo soy quien obtiene más ganancia, ¿no? De esas relaciones, porque siento que el pensarlo así transaccionalmente o pensarlo más en colaboración como que es una de las características que yo le vería también, no sé, ¿cómo ves? Sí, estoy de acuerdo porque pensaría que justamente el pensamiento individualista a veces sí nos invita a pensar en los demás, pero siempre y cuando eso nos funcione y nos convenga, sí, ¿no? Claro. O sea, como desde una lógica de utilidad y como de qué tanto me sirve eso, qué tanto eso me conviene y beneficia. Y si entonces ubico que esas colectividades me van a beneficiar, entonces sí las promuevo y las desarrollo. Pero finalmente, pues el foco y el eje sigo siendo yo, qué tanto me beneficio de esas cosas. Y entonces, en tanto ya no me beneficien, pues puedo desecharlas y puedo soltar esas colectividades. Y entonces pensaría que el pensamiento plural del que vamos a estar hablando el día de hoy no se basa en esa lógica de utilidad, ¿no? O sea, no vemos a los demás como, o a las relaciones con los demás como cosas que se mantengan en tanto nos hacen bien y nos contribuyen con beneficios, sino que tienen valor en sí mismo y que es importante como de promoverlas como desde su sola existencia. Sí, también creo que tiene mucho sentido con esto que hablábamos de la reparación, o sea, como también esta idea de desechabilidad de las relaciones, pues viene mucho de, en el momento, en el instante en el que o sea, en el que tal vez yo tengo que acompañar a alguien en X cosa o que se pone complejo para mí, no por razones, a lo mejor directamente que me está cayendo mal a mí, pero que yo tengo que hacer mayor esfuerzo, como que si lo vemos transaccionalmente es como de, pues me está saliendo muy caro. Entonces mejor desecho eso y me consigo una relación nueva en donde pues esta transacción yo salga ganando siempre, ¿no? Y entonces como que no hay como esta idea de reciprocidad como muy
50-50 y no existe esta idea, por ejemplo, que de pronto alguien puede que esté pasando, por ejemplo, por un duelo o cosas complicadas que necesite ser acompañado como de formas más, pues como más intensas, más atentas, ¿no? Y que eso es una posibilidad porque pues las personas no podemos, o sea, por ejemplo, alguien que está pasando por un duelo en ese momento necesita como tal vez más atención o más cariño, más presencia, y a lo mejor puede dar menos por el mismo duelo, ¿no? Entonces, pensar en esta transacción 50-50 creo que, o sea, como que descontextualiza el cómo las personas la están pasando y o sea, obviamente hay que contextualizar por las razones por las que se está dando este intercambio desigual, si lo queremos ver así, ¿no? Pero si lo contextualizamos y, por ejemplo, en este ejemplo, pues me parece totalmente humano decir, pues yo quiero acompañar a esa persona, ¿no? En lo que se repone, en lo que pasa por esas cosas. Y creo que, o sea, como que el permitirnos habitar eso solo es a partir como de este pensamiento colectivo, porque si no, pues lo que haríamos sería como, no, pues no lo puedo acompañar porque pues ahorita la está pasando muy mal y pues no me da lo que yo quiero, entonces pues ya me voy de aquí, ¿no? Uh-huh. Que puede ser una mirada, o sea, si lo vemos desde una mirada individualista y transaccional, pues no hay nada que ganar ahí real. Claro. Y es que se me hace muy valioso esto que dices por dos cosas. O sea, por un lado pensaba que esa mirada como del 50 y 50 puede ser profundamente capacitista, en tanto como que niega como las condiciones de dificultad y de vulnerabilidad por las que las personas podemos estar atravesando, ya sea de manera contextualizada o en general, que son cosas que nos atraviesan en nuestra identidad, por ejemplo, un tema de neurodivergencia, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado pensaba que lo desigual no necesariamente es injusto. Claro. O sea, a veces lo desigual pues responde a lo contextual y a lo que está pasando en esa temporalidad específica, y entonces se necesita esa distribución específica de los cuidados en ese momento. Y por supuesto que se puede volver a revisar y puede cambiar, pero no implica necesariamente que algo ande mal, pues, o sea, implica que justo las relaciones son dinámicas y son móviles y se pueden reacomodar y readaptar en función de lo que sus integrantes están viviendo. Entonces pensaría que pues sería más bien sumamente cruel y sumamente hostil, pues pedirle a una persona que, por ejemplo, está atravesando por un periodo de depresión muy profunda, pues que esté igual de presente que siempre, ¿no? O que habite la relación con normalidad, entre comillas, sea lo que sea que eso signifique, sin tomar en cuenta como las condiciones específicas que en ese momento le están atravesando. Claro. Y ahorita, bueno, ya decíamos algunas cosas, pero me quedaba pensando como entonces qué efectos tiene el pensar en colectivo, ¿no? O sea, pensando que esto no solamente es decir, somos un colectivo y préstame un libro, sino que, o sea, como que lleva más cosas y más cuestionamientos, ¿no? O sea, de pronto también esto que decíamos como de esta cosa imaginaria de que siempre todo tiene que ser recíproco e igual, ¿no? Como si fuera pues como una transacción, ¿no? Yo pago económica, ¿no? De que yo pago 20 pesos y se me da algo con valor supuesto de 20 pesos. Entonces, o sea, como que desmantelar un poco eso, pero ¿qué otros efectos crees que tiene pues abordar eso? Pues yo pensaba en dos. Pensaba por un lado en que el pensamiento colectivo, para mí, uno de los efectos principales que tiene y pues que otorga es el pensar en red. O sea, como pensarme siempre justo, como decía al principio, como en relación con otras personas. O sea, como ubicar que eso que me está sucediendo siempre está en relación con otros. Y entonces para mí eso implica como tener como lecturas un poquito como más complejas y como más ricas como de la realidad. No pensarme como este ente individual que anda por ahí como conectando en tanto le beneficie, sino pensarme como que siempre estoy en conexión con otras personas y por ende lo que hago, lo que pienso, lo que decido siempre tiene que ver con otros. Entonces eso para mí como que me reposicionó o me reposiciona cada vez que me animo a pensar desde ahí en el mundo y como que me ayuda a ver cosas que usualmente no estoy viendo. Eso sería uno para mí. Y por otro lado pensaba que para mí uno de los efectos más importantes, que ha tenido el pensamiento colectivo es justamente como dejar de idealizar a la colectividad y dejar de romantizarla, porque pensaría que luego también hay estos discursos hablando como muy bonito, de formas muy luminosas de la colectividad, y es cierto que la colectividad es así, pero también pensaría que
también hay que ser como muy cautelosos alrededor de no estarla como romantizando y de no depositar entonces ahí como todas las respuestas, porque la colectividad, así como todo, pues también es compleja y también es falible. O sea, también en la colectividad podemos encontrar cosas que pues nos lastiman y que nos transgreden y que no necesariamente sea este espacio como de respaldo y de sostén y de contención que yo estaba buscando. Y eso también puede ser una colectividad. O sea, también en una colectividad se pueden ejercer violencias y agresiones y tener discursos pues que vulneren a personas o poblaciones, ¿no? Y eso sigue siendo una colectividad. Entonces, la colectividad per se pensaría que no es esta cosa pues mágica y rosita que nos viene a resolver todo, sino que es pues tal cual un elemento pues de ser persona, ¿no? Y de estarnos relacionando en este mundo. Sí, pensaba así como dices que no, o sea, que la colectividad por sí misma, así como yo creo que casi nada por sí mismo, pues resuelve nada, ¿no? O sea, pensando como que, ay, nada más porque yo colectivizo o porque estoy en una colectividad, peor aún, ¿no? O sea, como no en una cuestión como de estarla habitando y accionando, sino nada más decir de, como pertenezco, ya eso debería resolver ciertas cosas, ¿no? Entonces, o sea, creo que todavía va más allá de cómo la habitamos, de qué se procura, etcétera. Y también pensaba esto que una vez mencionábamos, ¿no? De cómo es importante sí colectivizar como para hacer cosas chidas, pero también cuando algo anda mal, también hacernos las preguntas colectivamente, ¿no? O sea, como por qué tal persona está sintiéndose de X forma, tal persona se está sintiendo mal, si eso tiene que ver con cómo la estructura de la red le está tratando, ¿no? O sea, como no solamente los triunfos que sean, porque luego ese es nuestro sesgo, ¿no? Todo lo que hacemos bien y todo lo que salió genial es súper colectivo y fue gracias a que somos un colectivo, y todo lo que está mal es porque esa persona es problemática, esa persona es celosa, esa persona es peleonera. Entonces, como que ahí también es el sesgo de que podemos irnos muy fácil a romantizar esta colectividad, en el sentido de que, pues claro, si le atribuimos todas las cosas buenas a eso y todas las cosas malas a lo individual, pues entonces ya, pues digo, si hacíamos una investigación en eso, va a salir que es la cosa más genial del mundo, ¿no? Pero entonces justamente creo que algo que también apostaría es que la colectividad, o sea, como que debería de llevarnos a ver cómo vamos a resolver esos problemas que parecen individuales, pero que en realidad son este espejismo de es que si anda mal debe ser una cosa individual, ¿no? Porque la colectividad es una cosa muy hermosa. Entonces, más bien cuestionar eso y decir, a ver, ¿cómo colectivamente estamos contribuyendo a esta cosa negativa y cómo colectivamente la vamos a resolver, ¿no? O sea, como que creo que pensando totalmente también en el problema, pero no en el problema nada más por echarle la culpa, sino para desde ahí pensar que también se está provocando eso, ¿no? Sí. Pues esto me parece como muy importante. Y digo, otra cosa que es como innegable mencionar, pues es esta idea del capitalismo, del individualismo, y cómo de pronto también pues pareciera que esas cosas son como ideales, como que de pronto hay muchos discursos como de uno consumir, uno crecer como desde uno mismo, una misma, pero también, no sé, o sea, de pronto pienso como en estas, incluso para poner un ejemplo como desde las no monogamias, ¿no? Como estas personas que se denominan como que son poliamorosas, pero que luego más bien lo viven como que nadie es su pareja, ¿no? Y que más bien estas personas están ahí como muy en lo individual. O sea, como que de pronto, no sé, quisiera pensar como qué efectos tiene este individualismo y como el capitalismo tal cual, ¿no? Porque uno era ya esto que hablábamos en el capítulo sobre la reparación, de decir, pues una cosa que nos ha hecho mucho daño es pensar que las cosas son desechables, ¿no? Pero pensaba como qué otras formas está influyendo en nuestras relaciones el pensar desde el individualismo y desde el capitalismo, ¿no? Así como esta desechabilidad también. Uh-huh. Sí, pues pensaba de inicio que es importante asumir como que así pensamos el mundo, ¿no? O sea, como que las diversas estructuras y discursos políticos que nos rodean como que nos animan a pensar de forma bastante sí, es como la primera intuición, ¿no? Así es, o sea, como que es un filtro con el que ya miramos y pues interpretamos la realidad y construimos la realidad desde ahí, ¿no? Entonces,
pensaría de inicio como en la importancia de asumirlo, o sea, como que es altamente probable que mi pensamiento pues sea así, ¿no? Como atomizado y como que sí piense en los demás, pero siempre como desde mi proximidad, o sea, en el sentido de que creo que nuestro pensamiento colectivo está como específicamente dirigido como a aquellas personas que están próximas, por ejemplo, a nuestra pareja, a nuestras amistades, a nuestra familia, y como que ahí acábale de contarnos, o sea, como que esas son las personas que sí consideramos y por las cuales como que ejercemos afectos y cuidados, pero como que se queda un poco ahí, ¿no? O sea, como que el trasladarlo hacia otras personas con las que yo ya no tengo una relación como tan cercana está complicado. Entonces pensaría que sí hay ese ejercicio de repente, pero es como muy cortito como el alcance, o sea, como que va muy poco más allá de mí. No sé si te hace a ti sentido la idea. Sí, o sea, como que pareciera que sí hay o sea, como que nuestro pensamiento colectivo sí es colectivo, pero en el team que habitamos, ¿no? Sí, entonces, eso. como que no hay una colectividad más amplia y a veces, por ejemplo, también pensaba en a veces cuando esos cuestionamientos de la colectividad nos quitan privilegios o nos ponen en desventaja, pues también qué hacemos frente a eso, ¿no? O sea, como pues, si yo estoy habitando esta colectividad, pero yo estoy habitando con un privilegio y así, o sea, qué tanto yo también voy a buscar cuestionarlo, sí, ¿no? pues o voy a ser quien lo coloque o así cuando eso pues más bien a mí me está ahorrando cierto esfuerzo o me está pues no sé, o sea como privilegiando de alguna forma. O sea, también pensaba que pues no sé, ahí se pone complicado. Sí. No sé, y pensaba... ¿Quieres revisar el tiempo? No. Es que tengo como una alarma. Sas. Muy bien. Y pensaba entonces, pues qué relación tiene ya directamente como este pensamiento colectivo y las no monogamias, hablando de, pues, justo esto que te decía, como que de pronto pareciera que se pueden habitar ciertas cosas desde el individualismo, pero también le hacemos como muchos cuestionamientos como esto de la desechabilidad, de como de hacer todo como en pro nada más de mí, etcétera. Entonces como esta apuesta, digamos, que no vaya de un poliamor o de una no monogamia que más bien tiene bases como de pensamiento monógamo, sino más bien, pues, ¿qué relación le verías en este pensamiento colectivo? Sí, pues yo le encuentro un montón de relación, en tanto creo que a veces nos podemos relacionar de forma no monógama con pensamiento monógamo. Es decir, que estamos replicando exactamente como la misma estructura afectiva, solamente con más de una persona de manera simultánea. Y eso, pues usualmente creo que a lo que podría llevar es al fracaso, porque pues es insostenible afectivamente y relacionalmente, e incluso pensándolo en términos de recursos. O sea, está bien difícil como hacer ese nivel como de importancia de jerarquía con más de una persona a la vez. O sea, está bien complicado. Entonces pensaría que justo las no monogamias para mí traen consigo ese cuestionamiento de desde dónde estás pensando a las personas y desde dónde te estás pensando en relación con ellas, ¿no? O sea, que entonces como que empecemos a pensar a los demás justo en red y a nosotros como parte de esa red, y entonces no haya una persona a la cabeza de esa red, ¿no? Sino que estamos habitando no una horizontalidad, porque como hemos hablado también en otras ocasiones, pues esa es una mentira, ¿no? O sea, sería negar también como las diferencias estructurales y sistémicas que nos atraviesan en lo particular y que algunas sí nos vulneran y sí pues nos atraviesan de estas formas. Pero sí pensar justo que no hay una única persona a la cabeza, porque eso implicaría que de nuevo nos estamos pensando como de forma monógama y estamos quizá nada más como extendiendo, como agrietando un poco ese pensamiento, pero ahí está. Sí, también, o sea, creo que es inevitable también pensar en esta idea de, bueno, en una de las conferencias, videitos que tiene Brigitte Vasallo, donde habla como que ella dice, es que eso de nada más estar como con muchas personas, pero tener como una pareja principal, o sea, como que todo sea como muy jerárquico y que a las otras personas más bien vaya y se les consuma y luego todo sea como en pro de mí, pues ella lo ve como cuestionable y ella lo coloca como que pues para ella eso es como una especie de poliamor monógamo, ¿no? Que hasta le dicen, ay, pues eso suena muy chistoso, ¿no? Y es como,
pues justamente eso, o sea, como que sigues, lo único que cambió es que ahora te relacionas con más gente, pero todo tu pensamiento, toda la centralidad de tu afecto y todo eso, pues no se ha cuestionado. Y entonces pensaba como también ella misma coloca esta idea de que dice, es que como que esta no monogamia, pues no se mide en relación con cuánta gente sales, ¿no? Sino como la relación que hay en la colectividad misma. O sea, como los metamores, cómo se llevan, ¿no? Las personas con las que salgo yo, entre ellas, cómo se llevan, si hay un espíritu más como de cooperación o si sigue habiendo esta competencia, porque creo que una de las, o sea, como esta parte del pensamiento individual y capitalista y todo ello, sigue siendo esta idea de competencia, ¿no? De pensar que estas otras personas son una amenaza. Y entonces creo que, o sea, como que eso nos cuestiona muy fuerte y decir como de, es que esas personas con quien sale mi pareja, no son una amenaza, o sea, más bien son personas que también, pues con las que también puedo contar, ¿no? Y digo, dependiendo de la relación que tengan, pero yo lo que pensaría es que, pues me parecería, por ejemplo, muy cuestionable que de pronto, no sé, como la pareja de una... O sea, más bien una de mis parejas esté como o trate mal a otra de mis parejas, ¿no? Porque, pues entonces, o sea, como me parecería que no hay ningún cuestionamiento y lo que estamos habitando es, pues básicamente esta competencia monógama en la que las personas se tienen que despreciar entre sí y mostrar que son mejores que otras, ¿no? Y siento que justamente eso, pues no lleva a ningún lado, ¿no? Era como esto que decía de, pues es como cuando la gente monógama sale con muchas personas hasta que decide quedarse con una. ¿Cuál sería la diferencia, no? Si no cambiamos como la forma de pensar. Entonces pensaba que, pues eso también, como que me parece importante colocarlo. O sea, como que sé que no es fácil como que llegar a esas colectividades, pero yo siempre lo coloco y creo que es más el sentimiento de amenaza como tan educados estamos culturalmente que nos dicen las parejas de tu pareja o... Salud. Gracias. Las parejas de tu pareja son una amenaza, ¿no? O sea, es como una cosa que ya es un miedo que tenemos culturalmente súper arraigado y que de pronto incluso cuando yo he hablado de esto en otros espacios como que la gente me mira así como con extrañeza de no, pues es que tú lo dices porque quién sabe qué, ¿no? Pero, o sea, verdaderamente yo siento que la sensación de amenaza que tenemos es como más, tiene como una carga más cultural y es más grande de lo que realmente cuando ya estamos conviviendo con esas personas nos damos cuenta que no es así, ¿no? Entonces siento como que es más este espejismo de lo que creemos que es que lo que ya nos enfrentamos finalmente, ¿no? Y digo, lo coloco porque creo que esa es una de las barreras para lograr un pensamiento más colectivo. No sé qué piensas tú sobre ello. Sí, me hace mucho sentido la idea. Sí, es que pensaba que para mí, creo que es una de las preguntas que me vas a hacer a continuación, entonces la voy respondiendo. Para mí una de las cosas que fomenta, o que por lo menos a mí en lo particular me ha facilitado empezar a ejercitar el pensamiento colectivo, es preguntarme a quién cuido y por qué. O sea, ¿por qué tengo esas elecciones como tan específicas de personas a las cuales les ejerzo cuidado y por qué tanta gente se queda fuera? Y cuando me empecé a hacer preguntas alrededor de ello, pues de inicio sentí como mucha incomodidad porque me di cuenta que la selección era bastante específica, o sea, como que había muy poquita gente en ese VIP de mis cuidados y un montón de personas se quedaban fuera. Y con esto no quiero decir que a estas otras personas ejerciera como malos tratos o como agresiones. Tampoco es que esas personas fueran ahora foco como de mi hostilidad. Más bien no las cuidaba, que creo que es distinto, ¿no? O sea, puedes no ejercer agresión hacia alguien, pero a lo mejor no la cuidas. No sé si me explico con la diferencia, sí, claro, ¿no? O sea, como que no era alguien que tenía presente dentro de los cuidados diarios que yo ejercitaba y como que no se me ocurría como una persona a la cual yo podía y quería cuidar. Entonces, como que a mí esas preguntas como que me ayudaron un poco como a identificar hacia dónde entonces estaban dirigiendo estos cuidados y pues creo que la respuesta era
pues hacia mi pareja, básicamente, ¿no? Y cuando me empecé a relacionar de forma no monógama, la respuesta solo se amplió a mis parejas, pero entonces pues venía haciendo lo mismo, pues o sea, seguía a la pareja en este lugar como de un montón de centralidad y de importancia en mi vida a costa de todas mis otras relaciones, ¿no? O sea, como a costa de mis amistades, de mi familia, de mis relaciones laborales, que todas ellas también son importantes, pero entonces solamente se estaban multiplicando las personas por las cuales yo ejercía ese nivel de cuidado en lugar de empezar a redistribuirlo, sí, claro. Y en lugar de empezar a pensar por qué a las otras personas les tocaba un cachito más chiquito de mis cuidados y de mis atenciones y de mi cariño incluso que a mis parejas. Y eso para mí me fue sumamente incómodo, pero pues finalmente importante, ¿no? De cuestionar. Sí, pues creo que algo similar me pasó a mí, o sea, como al hacerme estas preguntas y justamente como que revisa estas jerarquías de los afectos, como que de pronto sí pareciera que hay algunas como que son más centrales y entonces hacerte estas preguntas y no solo como habitar eso en las diferentes parejas que tienes, ¿no? Que incluso de pronto hasta incluso en ellas hay como algunas más cercanas, sí, claro, que otras. Entonces como que todo eso me parece cuestionable y como útil para hacernos esta pregunta de cómo le podemos hacer para caminar más hacia un pensamiento colectivo. Pero algo que yo también añadiría es esto que ya mencionaba antes, ¿no? Como de animarnos a acercarnos a esas personas que creemos que son una amenaza, que sé que puede ser como muy difícil y muy desafiante porque justamente pues está la sensación ahí cultural de amenaza, ¿no? O sea, es como toda la vida desde que nacimos y vimos las novelas y cómo aventaban a la gente por las escaleras y así. Pues sí, pues es como, o sea, esa gente me desea lo peor, ¿no? Y incluso lo hemos replicado también porque pues sabemos que tenemos que ser una amenaza a veces para esas otras personas, ¿no? O sea, porque pensaba como no solo cómo creemos que esos metamores o esas parejas de mi pareja, ¿no? Como que son una amenaza para mí, sino también cómo nosotros procuramos ser una amenaza para que también como que no, como que se mantengan a raya, ¿no? Entonces como que ahí está esta cosa como cuando se pelean acá las guerras nucleares de quién tiene la bomba más grande, pero pues nadie la va a aventar, ¿no? Entonces se vuelve como justamente como una cosa muy violenta, pero como en potencia, ¿no? Entonces, a mí me parece o sea, el hecho de romper esa tensión y como estar cercano a estas personas, a mis metamores, pues de pronto puede romper esa idea, ¿no? De que pues, en realidad estas personas no son una amenaza, ¿no? Y yo he visto que sí contribuye a darte cuenta, pues, que son personas, pues, tal cual, pues, humanas, ¿no? Porque luego también había esta pregunta como de, ¿y qué tal que sí me tratan culero? Pues yo creo que si sí me tratan mal, ahí habría que o sea, como que habría que resolver algo en red, ¿no? De, oye, ¿por qué tú te relacionas con una persona que va a tratar mal a las otras personas de la red? Y ahí tendría que ver, pues, qué va a pasar, porque entonces tal vez esa persona, pues, no desea relacionarse de forma no monógama y más bien lo que quiere es la ilusión monógama de que tiene solo una pareja y quiere invisibilizar a todas las demás, ¿no? Entonces, o sea, como que creo que como ese dilema de oye, pero si me acerco y si ¿qué tal que sí me violenta? Pues ahí yo diría como, o sea, porque ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? De yo no sé si me quiero relacionar con alguien que se relaciona con una persona que me va a violentar a mí cada que pueda o también si esa persona se quiere seguir relacionando con alguien que violenta a sus otros amores, ¿no? Entonces, o sea, como para redondear ese tema, lo que creo es que pues también si sale mal, también hay muchas cosas como que cuestionarse, ¿no? Entonces, si sale bien, pues qué chido. Y si sale mal, pues ya también sabemos qué cosas hay que pues trabajar y cuestionar, porque pues definitivamente eso también sería como un termómetro de algo, ¿no? De decir, ay, pues entonces aquí sí hay una amenaza de verdad, pero pues entonces no estamos o sea, no estamos como repensando nada, simplemente, como decías tú, estamos habitando muchas monogamias y esperando ser, y pues no sé, ahí como contribuyendo a esta competencia de ser el mejor para mi pareja y que la otra persona sea el segundo lugar, ¿no?
Claro. Y eso me devuelve un poco a esto que hablábamos hace un ratito de que pues finalmente también las colectividades y las comunidades son complejas, ¿no? Sí. Y no imponerles estas expectativas de una verdadera, entre comillas, colectividad se lleva bien y todos sus miembros están en paz y en acuerdo, Sí, claro. y se llevan fantásticos, son súper cercanes, porque pues esas también son, pues eso, como expectativas ideales y como muy artificiales de la Y colectividad. muchas, ¿no? Porque Claro. te digo, individualizan los problemas. Así es. Y entonces, ¿por qué no pensar a la colectividad justo como algo muy complejo y que a veces quizá no toma las formas que queremos que tome y está bien, está tomando las formas que necesita tomar? Y entonces a veces la colectividad se ve como en relaciones quizá más distantes, en donde no haya tanta conexión, pero son relaciones de respeto, por ejemplo, Sí, ¿no? por Son ejemplo. relaciones de aceptación y de consideración mutua, pero toman esas formas. Y eso también es una posibilidad. O sea, entonces vuelvo mucho como esto de ejercitar el pensamiento colectivo. Para mí necesariamente implica hacer una revisión de qué entiendo como colectividad para empezar. ¿Qué expectativas tengo sobre lo colectivo? ¿Qué creo que lo colectivo me tiene que aportar o en qué me tiene que servir? Porque si no empezamos esas revisiones al momento de ejercitarlo, creo que va a venir con toda esta carga de, pues es que yo quiero que lo colectivo necesariamente sea algo muy bonito, y a veces lo colectivo puede ser algo incómodo. Sí. Y, o sea, y también siguiendo esto que dices, pensaba cómo luego, o sea, como colectivizar también las cosas negativas nos puede hacer más responsables de nosotros mismos, ¿no? O sea, como de pronto, si yo me siento mal de encontrarme a no sé quién, pues entonces yo más bien tendría que colocar eso, ¿no? En lugar como de yo, desde lo individual, restringirle a alguien o cosas así, ¿no? O sea, sería como de cómo yo me hago responsable de que yo me siento mal y yo les digo, oigan, yo me siento amenazado así, ahorita, siguiendo esto que decías, ¿no? De que a lo mejor yo pues tengo respeto, pero todavía no estoy listo para ponerme ahí, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues puedes decir eso, ¿no? Así de, oigan, pues la neta yo no sé si estoy como para verles juntos o si no me los quiero topar o no sé, a tal persona todavía me hace sentir así mucha ansiedad, no sé qué. Pues qué chido que lo digas. De esa forma, incluso puede haber un cuidado colectivo, así de, pues mira, lo que te podemos ofrecer es que te avisamos cuando no sé qué, o a lo mejor para no toparte y no sé qué, hasta que ese tema esté como más tranquilo para ti, ¿no? Pero eso también implicó yo hacerme responsable como de que yo tengo ese problema, ¿no? Y no colocar de que, esa persona es una amenaza en el mundo, ¿no? O sea, es como, pues esa persona no es una amenaza por sí misma, ¿no? Es una amenaza para mí. Entonces yo tendría como que enunciar, pues, por qué yo siento que eso es para mí, y entonces eso puede ser atendido colectivamente también, ¿no? Porque también si esas cosas no se colocan así y se atienden en lo individual, pues acaban también teniendo efectos como individualizantes y pues replican las mismas violencias, ¿no? De que, pues si esa persona es una amenaza para mí, entonces lo que quiero es como anularla, ¿no? Y entonces estoy usando como estos poderes monógamos para hacer como que no existe y perpetuar su no existencia y no respetar que también está ahí, ¿no? Y que también tiene una relación con mi pareja, etcétera. Sí, es que con esto que dices, pienso que el pensamiento colectivo o empezar a ejercitarlo como que nos empieza a animar a pensarnos como sistema, es decir, como varias partes que tienen relación entre sí y que entonces conforman algo nuevo, que es ese sistema relacional, ¿no? Y entonces implica para empezar a hacer existente ese sistema y enseguida hacer revisiones de cómo ese sistema está existiendo y enseguida hacer revisiones de cómo yo contribuyo con lo que ese sistema es, ¿no? O sea, como qué participación tengo yo y desde dónde yo me paro y cómo participo con las otras partes. Entonces, por supuesto que ese sistema sí incluye nuestra individualidad, pero la supera. O sea, somos más como el sistema que nuestra individualidad nada más ahí en conjunto. Entonces,
eso se me hace pues bien interesante, ¿no? O sea, como que ejercitar el pensamiento colectivo para mí implica empezar a hacer como esta migración y este tránsito poco a poco de empezar a pensarnos tal cual como sistemas con las personas con las que nos relacionamos, independientemente de que tengamos una relación cercana con ellas o no, ¿no? Ya estamos como vinculados. Un poco como que vienen a mi mente imágenes así como de constelaciones, sí. O sea, como que empezamos a generar constelaciones ahí que se van como abriendo. También podría ser raíces, es otra imagen que me viene a la mente, pero eso. Sí, pensaba, o sea, también para explorar más esta idea que decías de que también hay cosas que son difíciles o eso. O sea, ¿en qué momentos o qué parte se te ha dificultado como de pensar en colectivo, ¿no? O sea, tomando en cuenta que, pues, como decimos, fácil no es porque, pues, es como toda una respuesta a algo que más bien tenemos como muy aprendido, ¿no? Con H y sin H. Entonces, eso, ¿no? Como qué cosas identificas que se te ha costado trabajo a ti como para pensar así. Pues creo que retomo un poquito esto que te decía hace un rato, como de darme cuenta de todas las personas a las cuales no estaba cuidando. O sea, que ni siquiera se me ocurrían como personas en las cuales pensar, ¿no? Yeah. O sea, como, por ejemplo, y que creo que lo hablábamos en ese capítulo un poco, como a mis metamores, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo me percibía que si bien pues no les trataba mal, por supuesto, ni les deseaba ningún mal y pues de hecho tenía una relación como de pues aceptación, respeto frente a ellas. También lo cierto es que no les cuidaba, ¿no? O sea, como que no les pensaba como personas hacia las cuales yo quería dirigir cuidados y hacia las cuales yo quería tener presentes en los cuidados que ejercitaba. Y entonces el darme cuenta de eso como que fue muy movedor en su momento y me fue como bastante incómodo. Y entonces empecé como a experimentar como cierta dificultad como para cuidarles. O sea, como que algo en mí como que resistía un poco y como que no jalaba. Y justo que creo que tenía que ver con esta noción de jerarquía y de competencia, ¿no? O sea, como este querer como yo ser más especial, yo ser más importante para mi pareja, ¿no? Y entonces el yo acercarme a estas personas como que iba a cuestionar un poquito esa jerarquía necesariamente, pues iba como a ponerla en entredicho. Pero creo que eso. ¿Qué dificultades te has encontrado tú? Pensaría, digo, además de a lo mejor de las que ya has dicho, también pensaba que, o sea, más esta idea de cómo yo o cómo yo soy valioso, ¿no? Porque normalmente como que pareciera que la forma de ser, de que una persona es valiosa es por esta exclusividad y como por eso que se le dota como único, ¿no? Que no solo es como, no, es que no solo eres único en el mundo, sino que por eso estoy contigo, ¿no? Porque eres una persona. Entonces como que ese discurso de pronto se ve un poco cuestionado en el momento en el que pues hay otras personas que también son especiales para mi pareja, ¿no? Y entonces creo que esa es una de las cuestiones como que de pronto cuesta hacer porque se activa luego esta idea de competencia, así de, pues yo también quiero hacer eso, pero luego después también te das cuenta de, pues es que yo no quiero habitar tal cosa tanto, ¿no? O sea, de pronto te das cuenta que hay espacios que las relaciones se configuran así como decíamos en relación a las dos personas y no que nomás sea la suma de las dos personas y ya, ¿no? Entonces, de pronto pienso que ¿qué hago mientras descubro qué valor tiene la relación? Pues, ¿qué valor tengo yo en esta relación, no? O por qué esta persona está conmigo si antes la única razón para estar con alguien era porque era tu persona especial, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué me hace especial? O sea, como todas esas preguntas que justo desmantelan el pensamiento, pues, individual y monógamo de que, pues, yo puedo ser especial de muchas formas o a lo mejor ni necesito ser especial, ¿no? En este sentido. Entonces, más bien pensar que la forma en la que se configura esa relación, pues, ya es valiosa de por sí, ¿no? Y que no tengo como que hacer nada mejor que nadie, sino que más bien yo mismo, pues ya por quien soy, le estoy ofreciendo como una experiencia de relación a la otra persona, ¿no? Entonces como que llegar a ese punto me fue como muy complejo por eso mismo, ¿no? Como porque de pronto, y también, o sea, también esto que diría, pues eso no sucedió de manera
individual, ¿no? O sea, como que eso finalmente también fue un proceso colectivo en el que todas las partes de esta colectividad pues contribuyeron a que eso caminara hacia allá, ¿no? Al reconocimiento de todas las personas, al reconocimiento de la agencia de todas las personas, al reconocimiento de la agencia entre los vínculos mismos, ¿no? Y que no hay un vínculo que tenga agencia como sobre los de los otros. Claro. Creo que todo eso, o sea, como que si bien fue un cuestionamiento así como individual, pues al final sí se atiende solamente en colectivo, porque pues también yo solo hubiera podido generar 20,000 cosas, pero pues a lo mejor hubieran tenido menos efecto, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas que estuvieron complicadas, pero siento que eso ya está en un mejor lugar, ¿no? Y, o sea, un poco también para hacer la pregunta contraria de y en dónde nos hemos ubicado con mayor soltura, o sea, creo que como la continuación de esta respuesta es a eso, ¿no? O sea, como que, pues siento que a partir de, como de que esto queda más asentado, de que ves que las personas, pues no son una amenaza, sino que son personas que quieren a alguien que tú también quieres, ¿no? Cositas así, o sea, como que creo que eso genera como un nuevo espacio o unas nuevas condiciones para que otros espacios se den. No sé cómo lo has vivido tú, como estos espacios como bonitos que se hayan creado a partir. Sí, o sea, creo que a mí algo que me ha servido mucho es reconocer que pues sí, en mi cotidianidad, en mi vida, como que sí pienso un montón a los demás. O sea, como que les tengo muy presentes en las cosas que hago. O sea, por ejemplo, no sé, voy caminando por la calle y veo un puesto de fruta y digo, le voy a llevar un plátano a esta persona, ¿no? Porque yo sé que le gusta, no porque a lo mejor nos vamos a ver al rato, yo sé que le podría venir bien un snack. O sea, como que tengo esa clase de pensamientos en donde las personas se me ocurren, se me vienen a la mente y entonces tomo decisiones alrededor de ello y pues trato de tener atenciones y cuidados. Pero creo que justo como que de ahí viene esta pregunta de, ¿pero hacia quién? ¿Hacia quién tengo esa clase de atenciones y detalles y hacia quiénes no? ¿Quiénes no se me ocurren como personas que quiero cuidar? Entonces creo que tratando de contestar esta pregunta de qué me lo ha facilitado, creo que me ha facilitado reconocer que es una forma en que yo ya habito el mundo, entonces es algo que ya hago y creo que solo ha habido, bueno, no solo porque se ve algo complejo, pero he hecho como invitaciones de quisiera extender eso a más personas, ¿no? O sea, quisiera que esa clase de atenciones, de entendimientos, de consideraciones existieran por más gente, ¿no? O sea, de manera que no sea únicamente quien tenga acceso a eso, pues mi pareja o mis parejas, sino que más personas lo puedan hacer. Y me he dado cuenta como que es algo que me ha caído bien, o sea, como que me ha sido como muy bonito darme cuenta de que sí se puede extender, pues, y de que hay otras relaciones en donde eso también puede existir. Eso. Sí, también, o sea, creo que mi experiencia es bastante similar, ¿no? O sea, esto que te decía que de pronto el acercarme a mis metamores, pues me ha mostrado justamente que no son una amenaza, que son personas como, pues, agradables, ¿no? Que puedo habitar con ellos, que ellos también me respetan como de regreso, o sea, que incluso pues podría decir que también son mis amigos, ¿no? O sea, entonces, y que también les tengo un cariño y un amor a ellos, ¿no? Entonces, o sea, como que lo que pienso es que hacer, o sea, que justamente permitirte, o permitirme más bien, o sea, hablando de mi experiencia, como incomodarme de esas formas, pues me ha llevado como a un lugar más tranquilo al respecto de eso, ¿no? Yo siento que si yo estuviera todavía en este sentir de que no, es que yo no sé esas personas, porque pues cuando esta idea que siempre digo, ¿no? De que cuando uno no está en el no me digas nada, pues uno se puede imaginar lo que sea, tanto como su ansiedad le permita y su imaginación también. Entonces, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces como que ponerles rostro a estas personas, conocerlas y saber que pues que también me tienen aprecio, creo que disminuye mucho esa sensación, ¿no? Y como que lo hace como más amable, contrario a lo que podría parecer que el acercarse como a esos parece como un suceso así como la colisión de dos planetas, pues más bien, pues como que sí es muy incómodo, pero como lo son casi todos los procesos que luego tienen como un movimiento, pues, porque pues claro, si no nos queremos incomodar, pues
Sí, sí, pensando en esto que dices de la incomodidad, también retomando un poco de lo que decía hace rato sobre el pensamiento sistémico, o sea, como empezar a entendernos como sistema y como que entonces, pues todas las personas que lo estamos conformando contribuimos a la existencia y a la identidad de ese sistema. O sea, pensaba justo que para mí el pensamiento colectivo ha implicado como, lo pienso algo así como dejar de querer que todo esté bien y que todos estén a gusto, ¿no? O sea, como hacerme yo responsable, casi como si yo fuera la anfitriona de todo el sistema y de toda la red, como de todos están bien, alguien más necesita algo, tienen por ahí una situación, ahí voy, ¿no? Ahí voy a intervenir de manera que ustedes estén súper chido. Y entonces el empezar a ejercitar este pensamiento sistémico para mí ha sido como incómodo en ese sentido, como de tú no eres responsable de este sistema, ¿no? O sea, como eres una parte de... Y por supuesto que participas y que eres importante, pero eres una parte de, y entonces también permite como la existencia de los demás en esta misma red y que el sistema vaya tomando las formas que así necesite y vaya teniendo los dilemas y los conflictos que también necesite transitar, ¿no? O sea, porque para mí había ahí como una cosa como de control de todos debemos estar bien y todos debemos de sentirnos súper a gusto todo el tiempo y yo tengo que ver cómo facilito y promuevo eso. Y entonces esto me ha implicado como cuestionar de por qué. O sea, ¿por qué quieres eso? ¿No? O sea, ¿por qué el sistema no podría tomar otras formas o pasar como por temporadas también difíciles y también recuperar cosas de estas temporadas difíciles por las que pase? Claro, sí. O sea, creo que pues justo, o sea, como reconocer a las otras personas como parte de ese sistema, pero también a nosotros mismos como parte de este sistema. O sea, como dices, yo no soy ni la punta de nada, ni la... nada, ¿no? O sea, como que yo... organizadora. La organizadora, la host de este pedo. O sea, como es. Yo soy una persona que también está participando y que también tiene una agencia... pues limitada y que también de pronto va a necesitar cuidados, ¿no? Porque también ahorita que pensaba es como, pues también de pronto lo que tenemos que colocar en la red no es como cuidados, sino como necesidades, ¿no? O sea, también permitirnos, a mí me parece, como esto que te decía, de que cómo expresar nuestras necesidades también nos hace responsables y también es un acto de, pues de cuidado mismo, ¿no? O sea, como yo colocar, oigan, pues ahorita no sé si puedo habitar esto, pero pues a lo mejor podemos hacer algo porque yo me siento así, ¿no? O a lo mejor se va, o como este ejemplo que te decía, de a lo mejor se cambia de casa y, oigan, la neta, pues ayúdenme, o cosas así, pues como pueden ser tan complejas o tan sencillas como eso, ¿no? Pero justamente como que se pueden colocar cuidados y necesidades también, y eso también está chido porque entonces uno coloca también vulnerabilidades, no nada más va uno ahí a mostrar que puede organizar la cosa y que va a curarle todo a todos, ¿no? O sea, como que siento que eso también reconoce como nuestra vulnerabilidad y nos permite también que nos cuiden. Sí. Bueno, y para ir cerrando, pensaba en pues también colocar esto de cómo podemos hacerle para ejercitar este pensamiento colectivo, qué cosas pues se nos ocurren que podemos colocar ahí para seguirlas cuestionando y accionando. ¿Tú qué dirías? Ay, qué complicado. A ver, pues yo pensaría en varias cosas. Pensaría de inicio en esto, o sea, como hacer una revisión como muy consciente de cómo están organizados como mis afectos en este momento. O sea, tal cual hacer una revisión de hacia quiénes dirijo mis cariños y mis cuidados usualmente, ¿no? O sea, como en mi cotidianidad, en mi día a día, y por qué es hacia esas personas y no hacia otras. O sea, yo pensaría de inicio en hacernos esos cuestionamientos, porque eso implica que ya, pues quiera o no, estoy haciendo cierta valorización, ¿no? De mis relaciones, y entonces es altamente probable a la que hay algunas relaciones a las cuales casi no les está llegando, ¿no? O sea, como ese cuidado y esos afectos. Y con esto, como también decíamos en algunos otros episodios, no estamos apostándole como una horizontalidad o como a la esperanza de una horizontalidad en el sentido de que a todo mundo nos toque siempre lo mismo para entonces ser equitatives y ser justes, porque eso no existe. O sea, tampoco eso puede ser posible. Primero, pensándolo en cuestión como de recursos, o sea, es invivible y simplemente es insostenible hacer eso.
sino también pensándolo desde la negación como de la individualidad. O sea, las relaciones son diferentes y requieren cosas diferentes de nosotros, así como las personas. Entonces, creo que no va por ahí como por una apuesta como de igualar absolutamente los tratos, sino más bien va de justo primero hacer esa revisión de cuáles son esas relaciones que se están quedando como más en el descuido, en el olvido, en la desconsideración, que no tengo tan presentes en mi día a día, y que creo que usualmente... o por lo menos para mí, las respuestas a las que he llegado tiene que ver con mis amistades, ¿no? O sea, con mis relaciones amistosas. O sea, de repente a mis amistades como que no les procuro tanto como procuro a mis relaciones amorosas, por ejemplo, ¿no? A las relaciones donde sí tengo esta clase de afectos. Y eso, pues cuando me di cuenta, para mí fue muy triste y fue muy incómodo, ¿no? O sea, que son relaciones que me son tan preciadas y tan maravillosas, y a la vez reconocerme como habitándolas con tanto desinterés y como con tanta distancia afectivamente. Entonces de inicio pensaría en eso, como en esa revisión, y enseguida pensaría como en revisar como qué acciones puedo tener como para estar más presente en esas otras relaciones, ¿no? O sea, cómo le puedo hacer para involucrarme más, para sentirme más cercana, para cuidar más de otras formas, obviamente que sean sostenibles para mí y cuidadosas también con mi propia vida, pero justo empezar a pensar como a mis relaciones en términos como una redistribución como de ese cuidado y de esos afectos, mientras obviamente me sea sostenible una vez más, pero que exista. Sí, lo que yo diría es que, o sea, estos cuestionamientos que colocas, o sea, como que pues me parecen importantes, o sea, y creo, o sea, además como de decir esto, o sea, como que creo que relacionarse de las dos monogamias, pues, como que debería apostarle a eso, o podría apostarle mucho a eso, ¿no? Porque creo que relacionarse desde las no monogamias, como desde, sin cuestionar todas estas cosas, pues básicamente siento que lo que hace es nada más reproducir como este sistema monógamo con muchas parejas y organizándolas nuevamente, ¿no? Como la pareja 1, 2 y 3 y luego los amigos, y, o sea, como Así que es. creo que esta pregunta me parece como muy profunda, que habrá quienes lo quieran hacer y quienes pues no les sea deseable, pero a mí me parece cuestionable, pues como solamente tener más parejas sin hacerse esas preguntas, y sobre todo por esto que decías, como de dónde dejamos esas otras relaciones, ¿no? Como de los amigos, las amigas, o sea, como, o incluso personas pues que están en nuestras vidas de otras formas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues, ¿qué espacio tenemos para ellas? ¿Qué tanto les escuchamos, no? O sea, como si hablamos del cuidado, ¿qué tanto los vemos? ¿Qué tanto los escuchamos? ¿Qué tanto, etcétera, no? Y como que hacernos esas preguntas para ver si realmente, pues, más bien solamente vamos como en esta idea como individualista de, pues cuando necesito ver a mi amigo y contarle y no sé qué, entonces le convoco, y cuando no, pues aquí ando bien chido, ¿no? Sí. O estas personas como que solo uno ve cuando no tienen pareja, o cosas así, ¿no? O sea, como que son prácticas que de pronto parecen muy normales, ¿no? De que alguien se la pase todo el tiempo con su pareja y entonces nunca se le pueda ver en otros espacios. O sea, como que siento que ahí la primera cosa que estaría bueno es sospechar. Y tal vez, o sea, esto que decía también de... O sea, como para ejercitar este pensamiento monógamo, pues a lo mejor, digo, ejercitar este pensamiento más bien colectivo, pues sería... Yo creo que como que sospechar de por qué sentimos amenaza o por qué sentimos ciertas cosas así de por medio, y pensar como si eso lo hacemos como a partir de algo, o si más bien es esto que decíamos como arraigado ya de que esta figura me significa eso, ¿no? Porque de pronto pienso en este capítulo de Los Simpsons, donde Homero Simpson iba a la universidad, y que entonces como que él quería pelearse con el rector, porque el rector normalmente en las películas que él había visto, pues era una persona como bien odiosa y bien mala o así. Y lo que pasaba es que el rector de ahí era súper buen pedo, súper tolerante y así. Entonces como que él siempre habitaba ese espacio como ya de por sí, como no, te vamos a hacer enojar y te vamos a molestar porque tú solo quieres que estemos mal, ¿no? Y en realidad el otro vato está así como de,
pero yo no quiero eso. Entonces como que de pronto siento eso, ¿no? Como que tenemos esa institución de la pareja de mi pareja, desea ciertas cosas para mí, ¿no? Entonces como que ya tenemos la institución en la cabeza de la figura y cómo habita y qué relación tenemos con ella sin conocerla. Uh-huh. Entonces como que eso me parece... O sea, me parece que hay que animarnos a cuestionar eso y detenernos y decir, a ver, ¿por qué estoy pensando eso de esa persona? ¿Es a partir de algo o más bien es como esta institución ya en mi cabeza de que el rector quiere algo malo para mí, ¿no? Sí, y esto que dices, o sea, me hace pensar que para mí el ejercicio del pensamiento colectivo y el pensamiento sistémico, una como de sus expresiones es que no solo lo pienso en mis relaciones como así próximas en mi vida, sino que lo puedo empezar a pensar en mis relaciones pues con otras personas, con otras poblaciones, con fenómenos incluso que están pasando, en el sentido de que, por ejemplo, me entristecen como las injusticias, me dan como mucha rabia o mucha incomodidad, pues, por ejemplo, el genocidio, ¿no? O sea, como las diversas como desigualdades estructurales y políticas que otras personas pueden estar viviendo. O sea, para mí de esas también son expresiones como del pensamiento colectivo, ¿no? O sea, que justo no se quedan en mi propia vida y en la revisión de mis relaciones próximas, que por supuesto que eso es importante, sino que me superan a mí, mi individualidad y mi propia vida, ¿no? Y me entiendo como en relación también con esos fenómenos y como que puedo tomar una postura frente a esas cosas que le pasan a gente que yo jamás voy a conocer y que está en otros países y que tiene unas realidades totalmente distintas a la mía, pero que encuentro ahí una forma de conectar con ellos y de interesarme por sus vidas y sus realidades y desde donde yo estoy, pues involucrarme, ¿no? Participar de alguna forma, incluso solo como desde la indignación, tenerles presentes, ¿no? Entonces para mí eso también es una expresión del pensamiento colectivo, o sea, está como extensión justo como de mis cuidados tal cual hacia esa dimensión. Sí, claro. Sí, pensaba porque, o sea, también de pronto qué tan amplio entendemos esta comunidad, ¿no? O cuando hablamos como de mi comunidad y de pronto pensar como que esta comunidad nada más se compone de ciertas formas, también cuestionarnos como estas cosas como más amplias, ¿no? De que pues a lo mejor sí hay varias comunidades en niveles distintos, ¿no? O sea, como que a lo mejor es otra la comunidad que tengo así o la comunidad que se puede hacer justo para indignarse sobre cosas más grandes, ¿no? Pero entender como que pues como que también pensar solo en mi comunidad y en mi gente y en mi mi también espacio. puede como volvernos a esta cosa como de solo las cosas que sí me atraviesan más directamente o que le atraviesan como a quienes me interesan más, ¿no? Así es, exacto. Pues bueno, pues ya para finalizar, pensaba como, pues qué reflexión tienes a partir de todo esto. Pues pienso que está complicado ejercer el pensamiento. Está canijo. Está difícil, banda. En el sentido de que pienso que pues hay motivos políticos por los cuales pues no se nos enseña a ejercitar el pensamiento colectivo, ¿no? O sea, creo que esta atomización social es sumamente útil y sumamente beneficiosa como para que este sistema permanezca y tenga el poder que tiene sobre nuestras vidas e identidades, ¿no? Entonces pensaría que justo es útil para el sistema pues seguir promoviendo estas formas de relacionarnos como desde la atomización y desde la competencia y desde sentir a lesotres como ajenos, como lesotres justamente, ¿no? O sea, sentirlos como la diferencia y como que acá está mi gente y allá está esa otra gente con la cual yo no me identifico y con la que no solo no me identifico, sino que siento también cierto recelo y como que tengo ciertas actitudes como de hostilidad o de batalla, tal cual, ¿no? Que bien se pueden expresar así. O sea, entonces pensaría que hay mucho en nuestro sistema como en contra de este pensamiento colectivo, pero también pensaría que hay mucho, quizá no nombrado y quizá no mirado, pero hay mucho a favor del pensamiento colectivo y entonces estaría chido reconocerlo como tal, en el sentido de que ya están ahí esas redes de apoyo, ¿no? O sea, volteamos a nuestro alrededor y podemos ver justo como las expresiones cotidianas de esos cuidados colectivos y de que si estamos aquí y si estamos vivos es porque alguien
está a nuestro lado, pues porque alguien nos cuida, alguien nos sostiene, alguien nos respalda y viceversa. O sea, nosotros respaldamos, nosotros cuidamos y nosotros sostenemos a otras personas. Entonces, mirar que ese pensamiento colectivo no es algo ajeno que voy a empezar a introducir a mi vida, sino que probablemente ya está ahí, pero no está nombrado ni celebrado como se merece. Y entonces que podemos más bien como ubicarlo, recuperarlo y empezar a promoverlo y empezar a dignificarlo como lo que es, como algo que sostiene la vida, pues como que nos sostiene en este mundo. Sí, además de esto que dices, pensaba también en esto de la invitación a no solo colocar como estas, pues estas cosas ganadas, ¿no? O estas cosas buenas, colocarlas en lo colectivo, sino también estas cosas negativas, eso que me hace sentir mal y hacernos responsable como de hacer denuncias, de también entender como colectividad que las opresiones, las, no sé, invisibilizaciones o lo que sea que pueda estar sucediendo también puede venir desde ahí, ¿no? Sí. Entonces, quitarnos esta idea como que la colectividad o la colectividad ente así siempre tiene la razón y quien estamos mal somos las personas, cuando de pronto, pues también tenemos que entender eso, ¿no? Que nosotros pues formamos parte de la colectividad y también abonamos, esto que decías, ¿no? De que también abonamos a que de pronto tome ciertas formas. Entonces hay que hacernos esa pregunta como, ¿y yo por qué estoy haciendo eso? Y puede que las preguntas y las respuestas sean muy incómodas, ¿no? De que, pues es que a lo mejor a mí me beneficia que esto permanezca. Entonces como que la invitación es a incomodarse y a llegar a esos lugares que pueden parecer de inicio como pues que no hay de dónde agarrarse, ¿no? Pero que justamente nos llevan a estos nuevos lugares. Claro. Y es que pudiera parecer contradictorio esto con lo que estamos cerrando, ¿no? O sea, como que la colectividad es a la vez algo luminoso y que nos sostiene, como algo que debe de ser cuestionado y revisado como con mucha cautela. Y sí es cierto. O sea, pensaría que ambas historias están siendo parte de la identidad de las colectividades y por eso creo que es tan importante como tener ambas y más miradas presentes como de manera simultánea, ¿no? Sí, pues como posibilitan cosas, pero también nos quitan agencia, nos constriñen, nos delimitan nuestro actuar, etcétera. Sí. Sí, y pienso mucho también en este juego que me gusta tanto llamado Persona 3. No puedo no nombrarlo cuando hablo de colectividad porque está bien bonito. Jueguenlo. Vamos a hacer un capítulo de Persona 3. Vamos a hacer un capítulo de Persona 3. Bueno, pues con esto nos despedimos. Les agradecemos por habernos escuchado. Pues les recordamos que ahí está la página web y las redes sociales para que puedan pues seguirnos, hacernos preguntas, comentarios, etcétera. También en las plataformas donde escuchan el podcast pueden dejar sus comentarios o preguntas, inquietudes, por si hay temas que quisieran que abordemos. Y pues les agradecemos mucho por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo, episodio para pensar y pensarnos tierno. Gracias. Bye.